Saludos desde aquí de los estudios de tu iglesia, la iglesia de Forest City. Estamos contentos de que estés aquí en una sesión más de Estudiemos Juntos. Hoy estamos en la sesión número 2 del estudio del libro de Efesios y estamos contentos de estar acá. Estuve una semana en Puerto Rico en el campamento Yuquibo dando una semana de oración de jóvenes y recién regresé el domingo, así que estoy contento de estar aquí con Denar y ahora con Jessica también. ¿Cómo están? Los extrañé por una semanita. ¿Cómo están? Muy bien, nosotros también, así que le damos la bienvenida. Gracias. Bienvenido de vuelta, pero aquí, Gracias. qué bueno que podemos estar ahora Sí, compartiendo de verdad que la sí. escuela sabática y haciendo otras cosas también. Sí, de verdad que extrañaba esto. No fue muy bien, excepto por el clima, que estuvo bastante húmedo y caliente. Y vinimos allá un poquito acatarrados, pero estamos allá. Así que si me escuchan toser hoy, es porque estamos todavía recuperándonos de una semana intensa que estuvimos allá en Puerto Rico. Pero nada, vamos a someterle rapidito aquí al estudio del libro de Efesios y vamos a estar estudiando específicamente los versículos 3 al 14 del capítulo 1. Obviamente no podemos dar un estudio muy profundo de todas las cosas que aquí están, pero sí queremos cubrir algunas cosas que consideramos que son muy importantes para nosotros. Así que te invitamos a que abras tu Biblia, busques tu libreta, tu bolígrafo o tu lápiz y que en oración ahora te unas con nosotros para este estudio de Efesios. Y voy a pedirle a Jessica si puedes comenzar con oración y así damos inicio. Claro que sí. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos mueve y nos ayuda en esta hora a comprender tu palabra. Sabemos que tu gracia es infinita, Señor, desde un principio, desde antes que existiésemos y desde antes de la fundación del mundo. Y eso para nosotros nos alegra, Señor, nos da esperanza y esperamos también en esta hora poder también saber más acerca de aquello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos rapidito a Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo, vamos a comenzar con el versículo 3. Y no sé, cualquiera de ustedes dos que lo pueda encontrar, Efesios 1, versículo 3. ¿Tú, Jessica? ¿Lo tienes? Sí. Ya. Bueno, dice, bendito del 1, 1, versículo 3. ya, perdón. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, así que el contenido de la carta de Efesios, Pablo comienza con lo que se conoce, algunos teólogos llaman una bendición judía. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento encontramos esa frase muchas veces. Y esta bendición judía habla de que Dios es bendito. Una cosa que encontré al estar estudiando esto es que en el Nuevo Testamento la palabra bendición, cada vez que se usa bendición o bendito, siempre está conectado a Dios, a más nadie. Y eso me llama mucho la atención. Hay algunos textos que quiero que busquemos ahora. Marcos 14, 61, Romanos 1, 25. Y yo voy a buscar acá 2 de Corintios. Marcos 14, 61, Romanos 1, 25 y 2 de Corintios 1, 3. Y solo para que vean que esta palabra bendición o bendito específicamente, siempre en el Nuevo Testamento está relacionada, identificada con Dios, con Jesús, con la deidad. Marcos 14, 61, ¿quién lo tiene? Yo. Okay. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Muy bien, el Hijo del bendito. En otras palabras, bendito está asociado a Dios. Eres el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Romanos 1, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien, Dios es bendito. Y en 2 de Corintios, si alguien puede buscar en la primera de Pedro 1.3. 2 de Corintios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Pablo como que usa esa frase mucho, bendito el Dios y Padre, bendito el Dios y Padre en sus cartas. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy bien. Ahí vemos la frase de nuevo. Esta doxología o esta bendición judía nos dice que el que es bendito es Dios. Dios es bendito o es bendición. Y que solo Dios es digno de ser bendito o de ser bendecido. Y es muy importante porque esa bendición que Dios es, Pablo nos va a decir ahora que también es nuestra. Cuando nosotros le damos alabanza a Dios, estamos bendiciendo a Dios
por las bendiciones que Él nos da. No sé si hace sentido. Es como un trabalenguas. Dios es bendición, pero Él nos da de Él mismo. O sea, somos bendecidos en Dios. Y cuando alabamos a Dios, estamos dándole de lo que Él nos da, eso estamos bendiciendo a Dios para atrás. Sí, no sé si eso hace mucho sentido. Pero, anyways, el ser humano es bendecido cuando recibe a Dios, porque Dios es bendición. Y Dios es bendecido cuando es alabado. Por eso dice aquí: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. La versión que yo tengo de la Nueva Traducción Viviente dice: toda la alabanza sea para Dios. Comienza diciendo toda la alabanza. Así que alabamos a Dios por esas bendiciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí en estos versículos que siguen. Cómo es que Dios nos bendice y cómo es que recibimos estas bendiciones espirituales. Que es muy importante. Porque sí, muchas veces nosotros nos concentramos en bendiciones materiales, que son importantes y que Dios también las quiere dar. Pero más allá de eso, lo más importante, lo que está por encima, son las bendiciones espirituales. Que son cosas que tal vez no se ven, son cosas que tal vez son del interior, pero son las más importantes. Y esas son las bendiciones que Dios quiere darnos sobre todas las demás cosas. Es interesante esa parte de que tú estás hablando de bendecir también el nombre de Dios y de entregarle bendición, pero de la bendición que Él nos da se devuelve también. Porque muchas veces hoy, y lo vemos en el Antiguo Testamento también, en los Salmos, que se bendice mucho a Dios. Bendito sea Jehová, te bendecimos. Y va muy ligado con la adoración, lo que es nuestra adoración. Y hoy día como que hemos perdido un poco de eso, de decir, literalmente, bendito sea tu nombre, te bendecimos, Señor. Es como que suena extraño, o sea, como que uno espera la bendición de Dios, pero yo bendecir a Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a bendecir a Dios? Si Dios... y suena extraño muchas veces decirlo, o sea, te bendigo, Señor, ¿verdad? Te bendigo, Jehová. No, como que no. Sí, suena como si uno fuera Dios, o como si uno estuviera por encima de Dios y uno bendice a Dios. Son como dos palabras distintas entonces la traducción de bendecir, porque cuando en el Génesis Dios bendijo, dijo para bien. Dijo para bien lo que era para el ser humano. Y en el caso nuestro hacia Él es de alabanza. ¿Sí? ¿Eso es? Sí. Bueno, o sea, Él nos dice para bien y yo creo que Él no nos alaba a nosotros, ¿o sí? No. Bueno. Dios nos bendice, nos dice para bien. Yo creo que nosotros somos alabanza para Dios cuando estamos en Cristo. Porque es algo bueno, pero me gusta la palabra que dijiste, que en el Génesis, cuando Dios bendijo, significaba... decir para bien. Decir para bien. Y lo mismo se aplica a Dios. Cuando estamos alabando a Dios, decimos algo bien de Dios, estamos diciendo algo para bien de Dios, describiendo su carácter, hablando de su grandeza, la alabanza. Y estoy de acuerdo, yo creo que hemos perdido mucho eso. A veces suena raro yo decir, yo te bendigo, Dios. Porque normalmente uno está acostumbrado, en nuestra cultura hispana, no sé, allá en Chile, pero en Puerto Rico se acostumbra mucho a que los hijos le pidan a sus padres la bendición. ¿No? En Puerto Rico, cada vez que un hijo se va, bendición, y los padres le contestan, Dios te bendiga. Y entonces cuando uno es como, y en mi contexto de puertorriqueño, cuando yo digo yo te bendigo, Dios, se siente raro porque me siento, pero ¿quién? Yo soy el padre de Dios o algo así para dar una bendición. Exacto, ¿quién soy yo para bendecir a Dios? Pero según lo que Pablo nos está diciendo, es una alabanza. Nosotros bendecimos a Dios con nuestra alabanza porque Dios es bendición, y cuando hablamos de Dios estamos hablando de quién es Dios. Así que está un muy buen punto, Dena. Gracias por traer eso. Así que estamos hablando de las bendiciones espirituales que recibimos y que alabamos a Dios cuando recibimos esa bendición. Que es por medio de Jesucristo. Termina el texto 3 diciendo que esas bendiciones vienen de los lugares celestiales, pero con toda bendición espiritual en Cristo. Dependiendo de la versión que leamos, por ejemplo, la mía, vuelvo y repito acá, en el versículo 3 dice, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Hay dos tipos de bendiciones. Es una, nos ha bendecido en el pasado. Nos bendijo con algo que ocurrió en el pasado, pero bendiciones espirituales es algo presente y que continúa. En el texto griego, en un aoristo, que quiere decir que continúa, está presente, que sigue. Entonces sí, Dios nos bendijo con algo en el pasado, pero nos sigue bendiciendo con otras bendiciones espirituales en Cristo, en Jesús. Y eso es muy importante porque más adelante vamos a ver por qué en Jesús es que se hace la diferencia. Ahora, esto de en lugares celestiales ha sido también motivo de mucha
de mucha discusión, cómo que Dios nos ha bendecido en lugares celestiales. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso o no, pero lo que estaba estudiando y analizando, simplemente lo que esto quiere decir, que me inclino más a pensar en esta posición, es que la bendición viene de arriba, viene de los cielos. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Santiago creo que dice que toda buena dádiva y todo don bueno viene de arriba, ¿no? Viene de los cielos, viene del Padre. Y yo creo que a eso se refiere. Hay mucha gente que hace de eso un nicho, ¿no? De eso de las regiones celestiales o los lugares celestiales. En el libro de Efesios, esta frase, lugares celestiales, se usa 5 veces. 5 veces. Y creo que, si no me equivoco, es el único libro que habla así de lugares celestiales. Dando referencia a que viene de arriba, ¿no? La bendición viene del cielo. Por lo menos esa es mi opinión. Porque gracias a Cristo, hay otro texto también que nos dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales y que gracias a Él tenemos acceso al cielo. Entonces, estas bendiciones que vienen de los lugares celestiales, en otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros tenemos acceso al mismo cielo de donde vienen estas bendiciones, porque la bendición viene de Dios. Estamos en su presencia. Correcto. Y qué lindo saber que pecadores que somos y imperfectos, en Cristo tenemos acceso directo al cielo mismo. Estamos ahí, a la diestra, sentados a la diestra de Dios, en Cristo. Para mí eso es un punto muy, muy, muy interesante. Entonces, sigue diciendo el texto acá, el versículo 4. Daniel, ¿puedes leer Efesios? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien. Así que aquí comienza Pablo a describir estas bendiciones. La primera bendición es que Dios nos escogió, dice aquí, en amor, por lo menos la versión mía dice, en Él. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cuál es la primera bendición que tenemos? La primera bendición que tenemos es que Dios nos ama. Aquí dice nos amó en el pasado, pero sabemos que es un continuo amor. Nos amó y nos escogió en Cristo antes de que el mundo fuera hecho. Justo esta semana allá en el campamento Yuquibo en Puerto Rico, le estaba contando a los muchachos, el tema era la sal de la tierra y cómo podemos estar en misión. ¿Cuál es la misión que Dios nos dio para hacer sal de la tierra? Y comencé contándoles que antes de poder saber nuestra misión, tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Porque si yo no sé quién soy yo, no sé qué misión yo tengo. Y estuve hablando de identidad y justo usé este texto para hablar de la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Que nosotros somos amados y escogidos en Cristo. Y entonces le conté algo que no sé si he mencionado aquí en este segmento de Estuvimos Juntos. Sé que lo he predicado otras veces. Pero les mencioné que la noche de nuestra concepción, nuestro padre biológico envió 500 millones de espermas para fecundar un óvulo de nuestra madre biológica. Y esos 500 millones estaban en la guerra, obviamente, sabemos la historia ahí, tratando de llegar, y cuando llegan, empiezan a tratar de entrar al huevito, y solo uno de 500 millones entra. Y cuando analizamos ese dato científico a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí, que fuimos amados y escogidos por Dios, significa que dentro de esos 500 millones de posibilidades humanas, Dios escogió uno y ese fuimos nosotros. Y eso nos vuela la mente. Es que lo que dice es tan sublime porque quizás en esta hora nos está escuchando alguien que dice, yo fui un chico o una chica no deseada. Correcto. ¿Cierto? Fui producto de una violación. Yo no sé qué sentido ni propósito tiene mi vida, pero al escuchar esto en esta hora, yo de verdad que me estremezco porque digo, nadie nació por casualidad. Correcto. Ni tú, no importa las circunstancias, pero Dios te escogió. Así mismo fuiste escogido, tú fuiste escogido. O sea, eso sí, es realmente, como tú decías, la palabra sublime, porque Dios nos escogió a nosotros. ¿Y por qué? Porque tiene un propósito con nosotros. Sí. Y por eso no somos producto de la casualidad. Somos producto de un Dios que de entre todas las posibilidades dijo, no, a este es el que quiero, porque tengo un propósito específico con esto. Es interesante que de esas 500 millones de posibilidades, todas eran distintas.
no iba a haber nadie entre esas 500 millones, que es un montón, que se repitiera. O sea, nadie con nuestras cualidades ha existido ni existirá jamás. Y dice aquí que Dios nos escogió y nos amó antes de que el mundo fuera hecho. O sea, antes de que este planeta existiera, ya Dios nos había escogido en Cristo. Brutal. Y por eso no somos productos de la casualidad, somos producto, en mi opinión, de 3 cosas. Somos producto de nuestras decisiones. Nosotros tomamos decisiones que afectan nuestra vida y eso pues nos lleva a tener ciertas consecuencias. Podemos ser producto de nuestras decisiones. Somos producto también de las decisiones que otros tomaron que nos afectaron, como tú bien decías. Alguien tal vez hizo una violación y de ahí salió un hijo, una hija. Alguien tal vez robó un banco y no sé, hubo un tiroteo o algo, te hirieron a ti, tuviste en el hospital, perdiste un brazo, una pierna, algo. Alguien hizo un chisme de ti y perdiste un trabajo, perdiste una amistad, perdiste un familiar. Somos producto de nuestras decisiones, somos producto de las decisiones que otros toman que nos afectan. Pero por encima de todo eso está Dios. Y Dios está trabajando tanto con mis decisiones buenas y malas, o las decisiones que otros tomaron buenas y malas, para lograr su propósito en nosotros. Y eso está tremendo, porque eso me habla de un Dios que se interesa y que está totalmente involucrado en nuestra vida. No es un Dios que está distante, no es un Dios que está lejano. Yo creo que Pablo en el libro de Efesios está tratando de identificar quién es este Dios del cristianismo, quién es este Dios de la Biblia. Y es este Dios que nos amó y nos escogió y que nos dice: tú no eres producto de la casualidad, tú no eres producto de un error de alguien, tú eres producto mío. A pesar de que no importa lo que haya pasado, tú eres mi producto, yo te escogí. Y ese sentimiento de ser escogido, especialmente en una sociedad donde hay tanta confusión en la identidad. Hay mucha gente que hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos, no sé, en otros países, yo me identifico como soy un hombre, pero me identifico como un perro. Soy una mujer, pero me identifico como un hombre. O soy un viejo que me identifico como un joven. Y nuestra identidad está basada a veces en lo que quisiéramos ser. Pero cuando entendemos que nuestra identidad está basada en lo que Dios dice, y en quién Dios es, y en cómo Él nos escogió, para mí eso trae otro concepto muy grande que me da más paz y más tranquilidad. Amén. Me llama la atención ver la evolución de Pablo, de ir viendo cómo su mente se amplió. O sea, ya con el puro saludo de lo que estábamos hablando de antes, de que se saluda siempre la bendición del Padre, pero le agregué inmediatamente Padre, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya tiene muy claro eso ya a esta altura. Y de que todas las bendiciones, vienen, dice, en los lugares espirituales en Cristo, que también las bendiciones vienen a través de Cristo. Es solo a través de Cristo. Y eso, define muchas cosas en nosotros a lo que viene después, que nos escogió en Él. Que el Padre, antes de la fundación del mundo, lo que estamos hablando, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Que nuestros errores, nuestras malas decisiones tampoco después nos definen. Correcto. Lo que tú decías, las decisiones de otra gente que nos hacen a nosotros, tampoco nos definen. Si de antes de la fundación del mundo, ya estábamos definidos por Dios para que fuéramos santos y sin mancha. Mientras, ¿sabes lo que me hiciste pensar con ese comentario, Daniel? Que lo mencionamos aquí, creo que cuando hablamos de Apocalipsis o en uno de los seminarios que Joel estaba dando, que todos nacemos escritos en el libro de la vida. Porque aquí lo dice claramente: fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha. O sea, Dios ya nos apartó, nos escogió para salvación. Ya estamos ahí. Absolutamente. O sea, y no debemos dudar de esa identidad, de que en Cristo, en Dios, somos salvos, porque Dios nos escogió para eso. Y eso fue lo que, encontró Pablo ahí. Por eso viendo y estudiando esto, de cómo
Pablo amplió su mente y definió su identidad en esto, porque ¿quién más, o sea, como Pablo, de haber que la conciencia lo siguiera remordiendo de todo lo que él hizo, de que él persiguió, y de que al final está yendo en contra de la voluntad de Dios y todo eso? Pero llegar a esa conclusión, o sea, esas decisiones no me definieron a mí, ni como persona, ni como judío, ni como delante de Dios, sino que lo que me definió es Cristo y lo que Él hizo, de que antes de la fundación del mundo ya estábamos para que fuéramos santos y sin mancha de Él. Independiente de las decisiones que nosotros tomamos, tenemos esa opción, y Él la encontró ahí. Fíjate, está brutal eso que estás trayendo, porque Pablo vivió lo que está escribiendo aquí. O sea, su experiencia. Su experiencia, ¿no? De un perseguidor, Dios ya lo había escogido para que él fuera un evangelista. Independientemente de las decisiones que él tomó o que otros tomaron en su crianza, en su ocasión, Jesús se le aparece en Cristo, ¿no? Y le recuerda su propósito. No, yo no te llamé para que tú seas un perseguidor de cristianos, sino para que hables de este Cristo que estás persiguiendo. Y él vivió este escogimiento, y este escogimiento, no sé si es una buena palabra, esta elección, y este amor de Dios en Cristo, o sea, y por eso yo creo que, o sea, como tú estás trayendo, él lo trae porque él lo vivió, él lo experimentó y sabe de lo que está hablando porque es su vivencia, ¿no? Y es muy importante eso. Y él, en vez de martirizarse o estar triste en la cárcel, porque recordemos que esta epístola él la escribió estando preso. Entonces él quería compartir, él no seguramente en muchas ocasiones sintió frío, que los amigos no estaban, no tantas cosas en la cárcel, que ese es otro tema, pero independientemente de eso, él escribió muchas cartas. Y cuando le escribe a ellos, le escribe su experiencia y les dice algo muy clave, o sea, si estás en Cristo, recibes las bendiciones espirituales porque ya estás predestinado para salvación. Sin embargo, igual la libertad del ser humano es de escoger o no esa salvación. Y eso es muy fuerte, porque en esta hora, quien está escuchando dice, bueno, sí, el Señor me escogió. Entonces ahora a ti te toca aceptar simplemente. Correcto. Aceptar simplemente. Y justo eso, Jessica, gracias. Mira, te voy a decir algo. No, que eso también nos muestra del carácter de Dios. Porque muchas veces nosotros, cuando hacemos algo, digamos, tal vez no tan extremo como Pablo, de perseguir y matar y todo, pero nosotros tal vez hemos hecho muchas cosas que han sido tal vez tan malas como esa en otro ámbito. Claro. Y a veces pensamos que nos merecemos el castigo y que Dios que Dios ahí, o sea, si yo me merezco estar aquí, me merezco estar en la cárcel como Pablo, pero no, o sea, si yo estoy con Jesús, Él lo que me dio es esto, es ser santo y sin mancha delante de Dios. Y, o sea, y eso no es definido por lo que yo hago, es definido por lo que Cristo hago. Correcto. Ahora, mi vivencia, mi vida, claro, es definida por mis decisiones y como lo de los demás. Pero mi salvación, mi situación con Dios no es definida por mí, es definida por Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Qué importante lo que dice Denar. Ni por mí, ni por otras personas, ni por mis circunstancias, sino que en lo que estemos, buscar el propósito que tiene el Señor para con nosotros. Y por eso es tan importante creerlo. Tenemos que creer que hemos sido amados y escogidos en Cristo para salvación, para santidad, para vivir sin mancha. Porque si lo creemos, es nuestro, como tú decías. Pero podemos escoger no creerlo. Entonces, si no lo creemos, no va a tener efecto en nosotros, aunque está ahí disponible, pero no va a tener ningún efecto en nosotros. Vamos a vivir en forma miserable. Exacto. Y nunca vamos a encontrar nuestra verdadera identidad o propósito. Y por eso vuelvo de nuevo. Tanta gente que estoy confundido, que yo no sé cuál es mi propósito en la vida, que tanto que me pase, todo lo demás, es que no vamos a encontrar propósito e identidad a menos que la encontremos en Cristo, porque esa es nuestra única y genuina identidad, es en Cristo. Y cuando entendemos que hemos sido amados, escogidos y llamados para algo, que Dios nos llamó para buenas obras, y más, en otros libros Pablo lo habla, entonces sabemos, bueno, pues si yo soy esto, totalmente, voy a vivir en este propósito, voy a vivir bajo esta identidad. Así que eso es muy importante. Muy bien, entonces seguimos, porque el tiempo avanza. Vamos entonces ahora, el versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante del gran amor. Y el versículo 5, ¿quién lo lee?
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y el 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, así que fuimos amados, escogidos. Ahora también dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos e hijas por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. También habla aquí que una de las bendiciones espirituales es ser adoptado en la familia a través de la gracia. ¿Y la gracia qué es gracia? Regalo. Un regalo. ¿Un regalo que merecemos? No, es un regalo. Es un regalo. Los regalos, bueno, nosotros tal vez estamos acostumbrados a recibir regalos porque, es tu cumpleaños, te mereces un regalo. Una graduación. No, los regalos se dan porque la persona que lo da te ama. Sí. No necesariamente por una ocasión, aunque sí nosotros lo hacemos. Pero gracia es un regalo inmerecido. Es algo que Dios nos da que no nos merecemos. Y precisamente eso es una de las bendiciones que recibimos en Dios a través de Cristo. La gracia. Que más adelante, y aquí creo que ya me lo voy a explicar, incluye la redención y el perdón de nuestros pecados. Pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces dice el versículo 7, en él tenemos, aquí está. Sí. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Redención mediante su sangre. La palabra para la redención en el griego es apolutrosis, que literalmente quiere decir rescatar o liberar. Y en el contexto, que esto tal vez lo hemos escuchado muchas veces antes, el contexto, la definición de redención se aplica a cuando un esclavo es liberado, es redimido, se paga un precio para liberarlo, para que él ya no sea más esclavo y que sea libre. Eso lo hemos escuchado muchas veces antes. Pero aquí Pablo está recalcándole a los efesios que una de estas bendiciones que hemos recibido de los lugares celestiales es que hemos sido adoptados y que a través de esa adopción en Cristo hemos recibido redención, hemos sido liberados del pecado, liberados y perdonados. Sabemos que nuestra esclavitud es hacia el pecado. ¿Pero qué es pecado? A veces pensamos que pecado son los actos malos. Y sin duda hay algo de verdad en eso. Pero si nos vamos más arriba, y no sé si tal vez han escuchado esto, pecado realmente es una relación rota o quebrantada. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Y no tienen que estar de acuerdo, tal vez los que están viendo tampoco estén de acuerdo, pero aquí se los explico. La Biblia dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley, ¿verdad? ¿Y qué es la ley? El reflejo del carácter de Dios. Muy bien. Así que si la ley es el reflejo del carácter de Dios y el carácter de Dios se define en amor, porque Jesús dijo que los más grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Y Pablo dice en Romanos 13:8 que el que ama cumple la ley. Si pecado es la transgresión de la ley y la ley es amor, entonces pecado realmente es quebrantar una relación quebrantada, un amor quebrantado. Y cuando dice que Dios nos redimió y perdonó nuestros pecados, es que sí, nos liberó de la culpa del pecado, de las malas acciones, pero más que nada nos rescató de esta condición en que estamos, de que vemos a Dios de una manera diferente, porque no existe ese amor. Existe una separación entre Dios y nosotros, porque vemos a Dios de una manera diferente. Pero gracias a Jesús, porque Jesús vino a demostrar quién era el Padre, ahora vemos a Dios como verdaderamente es, como un Dios de amor, que nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacerse hombre, morir y pagar la condenación del pecado, que es la muerte, porque separados de Dios que es vida, lo único que hay es muerte, y mostró ese amor. Entonces ahora somos redimidos no solamente en un sentido literal de la palabra, sino tal vez en un sentido mental, de que ahora vemos a Dios como libres y no como esclavos. Cuando vemos a un amo o a una persona como desde la perspectiva de esclavo, lo vemos como tal vez un abusador, un maltratante, alguien que no me respeta. Pero cuando yo soy libre, veo a esa persona diferente. No sé si entienden el concepto. Muy claro. Así que hemos sido redimidos, rescatados, liberados a través del pago de un rescate que fue la muerte de Jesús y el perdón de nuestros pecados, que al final del día
es no amar. Eso es pecar, estar desconectados de la relación de amor con Dios. Vamos a ver, versículos 9 al 10. ¿Quién los lee? Lo leo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, así que dice también que otra bendición que recibimos del cielo es conocer el misterio de la voluntad de Dios. Y nos dice aquí cuál es ese misterio, cuál es la voluntad. Y dice que la voluntad es ¿cuál? Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir Otra vez, en Cristo. todas las cosas en Cristo. Es interesante ver esta parte acá. Cuando Jesús hace la oración, el modelo que Sí. Él dice, hágase tu voluntad. Y nosotros siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero ¿cuál realmente es la voluntad de Dios? Que yo lo siga, es que yo me entregue, que yo no peque, que no me equivoque, que sea perfecto, que sea buen papá. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí está. Estar unidos. A eso llega. Exacto, sí. O sea, reunir todas las cosas en Exacto. Cristo. O sea, centrarnos en Cristo. O sea, si no, esa es la voluntad de Dios. Sí. Reunir es que tú juntas algo que estuvo Correcto. separado, que estuvo Exacto. disperso. Entonces, eso hace el Señor. Reúne todas las cosas en Él. Sí, perdóname. No. Adelante. ¿No? ¿Termina? No, es que cuando pienso en esto, que Dios, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aceptar de Dios? Es su gracia, en el fondo. Es su gracia. Nosotros cuando buscamos al Señor, busquemos su gracia, busquémoslo a Él. Porque a veces buscamos, como decías al principio, las bendiciones materiales. Pero Pablo es muy claro al decir que nos da esta bendición espiritual. Lo demás viene Claro. como de acuerdo a su voluntad y cómo nos conviene. Y Él lo sabe, pero cuando estamos en Cristo sabemos que todas las cosas que Él reúna, todas las cosas que Él haga en nuestra vida son para nuestro bien. Y a veces, voy a decir algo, a veces nosotros tenemos problemas y decimos, Señor, dame paz. Dame paz, necesito esa paz. Pero lo que tenemos que buscar es su gracia. Es la gracia primeramente Claro. del Señor. Cuando nosotros estamos en Cristo, encontramos su gracia salvadora, nosotros podemos encontrar después la paz. Este concepto, no, totalmente. Y por eso la unidad es tan importante para Dios. Cuando yo estaba leyendo este pasaje que dice aquí que el propósito de Dios es reunir en Él todas las cosas y bajo la autoridad de Cristo, me hizo pensar en la oración de Juan 17 cuando Jesús está hablando antes de morir y le ruega al Padre que los discípulos fueran uno, que estuvieran unidos. ¿Y por qué? Porque en Dios no existe separación o división, hay unidad. Y me entristece mucho ver un cristianismo que está quebrantado, que está desunido. Un cristianismo donde unos dicen que son de Cristo, otros dicen que no son de Cristo. Y estamos divididos. Y cuando estamos divididos, no estamos bajo la autoridad de Cristo. Tenemos que estar unidos. Y hay mucha gente que este concepto de unidad le da mucho miedo. Rápido piensan en ecumenismo. Y yo creo que Joel ha hecho un buen trabajo en definir un ecumenismo bíblico de un ecumenismo falso, ¿no? Doctrinal, Exacto, institucional. Institucional, exacto. El ecumenismo institucional es cuando tenemos una persona que nos gobierna que no es Dios. Claro. Pero el ecumenismo bíblico es que Jesús dijo que sean uno. No uno en una denominación en común. Uno en un Dios en común, que es Cristo. Y cuando estamos unidos, cumplimos el misterio de la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos unidos en Él, a través de Cristo. Y por eso la unidad es tan importante. Otro punto que quiero mencionar sobre esto, que por lo menos en mi versión acá, en la versión Nueva Internacional, no lo dice, pero en el versículo 10, bueno, voy a leer los 9 y 10 de nuevo, pero de la versión viviente. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Este concepto de que Cristo tiene autoridad y que en algún momento todo va a estar unido
todo va a ser reunido, como tú dices, está todo disperso, pero Dios va a poner todo bajo la autoridad de Cristo. Es un concepto que está a través de todo el Nuevo Testamento. Solo para leer algunos textos. Mateo 28, 18 y Apocalipsis 5, 2 al 5. Jessica, ¿cuál tú buscas? Apocalipsis. Ok. Mateo 28, 18. Reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Obviamente, esto ocurre a través de su muerte y su resurrección. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien. Otra versión dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y la autoridad de Dios, de Cristo, le fue dada cuándo? ¿Cuándo ocurre esto que estamos leyendo en Mateo 28? Después de su resurrección. Después de su resurrección. La autoridad Jesús la recibe no solo al morir. Si Jesús hubiera muerto y no resucitado, no tiene autoridad. Pero al resucitar, ahí tiene autoridad sobre todo. Y por eso la muerte y la resurrección de Cristo es tan importante, que le da autoridad a Jesús sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Que es interesante, no tengo el texto ahora, pero estaba leyendo algunos textos en conexión con esta autoridad. Y dice que Dios le dio toda la autoridad al Hijo, pero en otro versículo dice que el Hijo le dio toda la autoridad al Padre. Y es interesante que en esta deidad no existe orgullo, no existe esto es mío y aquello es tuyo. Es uno. Si es mío, o sea, Jesús dice, si es mío es del Padre, y el Padre dice, si es mío también es del Hijo. Así que toda autoridad le fue dada a Jesús después de la resurrección, y Apocalipsis 5, 2 al 5. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Ese es hasta el 5? No. Okay. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien. No sé si tal vez en otra versión habla de que o sí lo leíste, pero no me di cuenta, que decía que el cordero, el que tiene semejanza al Hijo de Dios, tiene autoridad para abrir los sellos. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Ok. Ahí está. Entonces, sí. Tal vez acá... Tu versión. Sí, vamos a leer esta. Apocalipsis... ¿Qué era? ¿Apocalipsis qué? 5, 3 al 5. Okay. Perdón, 2 al 5. Ok. Vamos a ver. Apocalipsis 3... 2. 5, capítulo 5. Capítulo 5. Lo tengo acá, capítulo pero no 5, lo versos 2 al 5. Muy bien. No, acá también dice, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Me parece que leí una versión que decía o tal vez es la palabra en griego, porque estaba buscando en el griego, donde hablaba de autoridad. Y aquí habla de que él tiene autoridad para abrir el libro de los sellos. ¿Por qué tiene autoridad? Precisamente porque murió y resucitó. Que nadie más es digno. Y nadie más es digno. O sea, eso le da la autoridad. Exactamente. Solamente él es digno de abrir esos sellos. Así que cuando acá Pablo en Efesios de nuevo nos dice que en Cristo fuimos... que el misterio, de Dios, o la voluntad de Dios, es que estemos unidos, y que en la autoridad de Cristo es que Cristo precisamente tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y por eso es otra razón que alabamos a Dios, porque Cristo tiene la autoridad. Y es lindo saber que Dios tiene la autoridad, porque aunque tiene autoridad en el cielo y en la tierra, no es un Dios autoritario. Él tiene autoridad, pero no es autoritario. Es un Dios que da libertad. Tiene autoridad, pero da libertad. Y estos conceptos de Dios a veces son un poco... abstracto, ¿no? El ser humano no es así. Claro, sí. Nosotros no... Cuando nosotros tenemos autoridad, la mal usamos seguramente todo el tiempo y no damos libertad. La autoridad que tiene Dios es para salvar. Y eso es tremenda esa implicación. Mientras leíamos lo que Jesús dijo, que toda potestad me es dado, lo que decía Mateo, la trascendencia de lo que fue la muerte de Jesús. Porque él estuvo muerto.
Dios estuvo muerto. Y esa trascendencia universal es tremenda al no saber, o sea, los demás, nadie sabía si iba a resucitar o no, si Dios iba a resucitar o no, si el Hijo iba a resucitar o no. En esa muerte, y si iba a tener después la autoridad en los cielos y la tierra. O sea, la trascendencia de eso, al después volver a la vida y tener esa autoridad, esa para salvación, de ser digno de abrir el libro, pero para salvación, a través de su muerte, es una trascendencia tremenda. Y es una bendición que viene de arriba, como está diciendo Pablo aquí. En Cristo, la voluntad de Dios es reunirnos en la autoridad de Cristo y tener autoridad para salvar. Y por eso, de nuevo, tenemos que creerlo. No podemos dudar de nuestra salvación. Yo creo que el diablo se encarga de hacernos dudar de nuestra salvación, trayéndonos nuestros pecados, nuestros pensamientos. Claro, ¿no? Los ángeles que quisieron en algún momento quizás arrepentirse y decir, no, ya no puedes. Ya no tienes oportunidad. Ya tienes oportunidad, lo mismo que nos repite a nosotros. Dios tiene un límite, ¿no? Es algo que seguimos escuchando. Dios tiene un límite con su gracia y ya tú llegas hasta un punto que ya no tienes más gracia. No, Cristo tiene autoridad para salvar en cualquier momento. Y por eso, en el momento que tú que me estás escuchando vayas a Cristo, no importa cómo estés, con todos los pecados, con lo que hayas hecho, no importa cuántas veces lo hayas hecho y que hayas pensado, pero es que yo no voy a cambiar, pero ya yo voy a ser el mismo. No, en Cristo tiene autoridad para salvar. Recuérdate de eso siempre. Créelo y no lo dudes, porque Él tiene autoridad. Eso es lo que le cuestionaban siempre a Jesús, los fariseos. Su autoridad. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Con qué autoridad la autoridad que él tenía sobre los demonios, sobre la muerte, sobre las enfermedades? Siempre se le cuestionó, o sea, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Y bueno, según lo que nos dice Pablo, la autoridad de Cristo viene de Dios, del Padre. Le dio la autoridad al Hijo. Y por eso es interesante, ahora que mencionas eso, porque la misma autoridad, lo leímos en el Mateo 28, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, y yo le doy mi autoridad, se la doy a ustedes. Ustedes tienen la misma autoridad que yo tengo. Para expulsar demonios, para sanar, para hacer milagros, para... Toda la autoridad, en el cielo y en la tierra. Hay un texto que a veces yo no lo entiendo muy bien, y no es que vamos a entrar a discutirlo ahora, pero cuando Dios le dice a Pedro en una ocasión, pero después aparece que se lo dice a los discípulos, que Dios le daba las llaves del reino, le dice, todo lo que ates en el cielo, aquí, será atado en el cielo, y viceversa. ¿Qué rayos significa eso? Bueno, que tal vez tenemos una autoridad que no conocemos, o sea, tal vez dudamos de que Dios nos dio autoridad a nosotros. Y por eso, justo esta semana también le comentaba a los muchachos en el campamento, porque a veces no vemos muchos milagros dentro del cristianismo. Milagros como los que vemos aquí que los apóstoles hacían. Dios nos dio autoridad para poner las manos sobre la gente, orar por alguien y que se sane, incluso a la distancia, como Jesús mismo hizo. Voy a orar por fulano que vive en otro país y se va a sanar en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué no vemos esos milagros hoy en día? ¿Por qué no? Siento que es porque pensamos que no tenemos la autoridad. Y porque no estamos en Cristo. Pablo y es porque no estamos claro, en Cristo. Porque dice, cuando Totalmente. estamos en Cristo conocemos nuestro propósito. Exactamente. En los tiempos que Pero Dios esa es la quiere diferencia. que se cumplan sus propósitos en nosotros. Es que el propósito de Él es la salvación. Siempre Esa es su, y la cuestión de la autoridad, nosotros como humanos, cuando tenemos autoridad, ¿qué hacemos? ¿La compartimos? Casi o sea, nunca. así, Rara o sea, las veces, humanamente, no. o sea, te doy un poco de... Sí, pero no todas. Pero no todo. No pero, todo, porque como yo soy la autoridad, entonces yo decido. Exacto. Exacto. Claro, ese es el pensamiento. Pero aquí es claro, o sea, Él nos da toda la autoridad. O sea, lo mismo, a través de su espíritu. Y es tremendo eso, lo que tú dices, porque no abrazamos nosotros eso. Exactamente. Así que tenemos que creer que Dios nos ha dado la misma autoridad que Él tiene, Él nos la dio a nosotros y eso es una bendición espiritual. Muy bien, y ya vamos cerrando acá el estudio de hoy, versículos 12 y 13. ¿Eso ya lo leímos? Efesios 1. No. A fin de que seamos para alabanza de gloria
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, acá dice en la versión Nueva Traducción Viviente que el propósito de Dios fue que nosotros diéramos gloria y alabanza a Dios, los judíos. Y ahora los gentiles también, que han oído la verdad, la buena noticia del evangelio, de que Dios los salva, justo lo que tú estabas mencionando hace un segundo. Así que el propósito de Dios es que nosotros demos gloria y alabanza a Dios al recibir estas bendiciones. Es como que vuelve a repetir lo mismo que dijo al principio. Las bendiciones que vienen de Dios, Dios es bendición, bendito Dios. Y como Dios es bendito, Él nos da estas bendiciones y nosotros le damos gloria y alabanza por recibirlas, y al hacer eso estamos bendiciendo el nombre de Dios. Primero los judíos, porque la salvación viene de los judíos, pero ahora el evangelio es para todos. Nosotros somos gentiles, creo. ¿Ustedes tienen algo judío de ustedes? No. Muy bien. Así que, y este evangelio de Dios que salva, pero entonces dice, y además cuando creyeron en Cristo, Dios los selló con el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y nota lo que dice el versículo 14, Jessica, si lo puedes leer. Sí. Que es en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muy bien. Otras versiones dicen, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Sabes que cuando vemos en el Nuevo Testamento los milagros que Jesús hacía, en la mayoría que describe la reacción de la gente, dice que cuando Jesús sanaba a alguien, ellos le daban gloria a Dios. O sea, todo lo que Dios hace resulta en nosotros alabar a Dios. Y aquí dice que el Espíritu Santo nos selló cuando creímos, dice. Cuando creímos en Cristo, el mensaje del Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo como una garantía. Es como, no sé si han pasado por esta experiencia, pero en Puerto Rico antes existía algo que se llamaba layaway. Layaway era como puesto al lado y pasaba mucho en las Navidades. Un padre quería comprarle un juguete al hijo, pero no tenía todo el dinero. Pero iba a la tienda y decía, mira, yo quiero que separes este juguete, y lo sacaban del anaquel, lo ponían atrás, y tú dabas, digamos, costaba $50, tú dabas $10 ahora, la semana que viene pues dabas $10 y así va a dar más, hasta que finalmente lo pagabas todo y eso era tuyo. Y me parece que, no sé, usando algo más contemporáneo, el Espíritu Santo es eso. El Espíritu Santo es lo que nos garantiza, hemos sido ya separados. Todas estas bendiciones son nuestras y las experimentamos tal vez en parte. Pero cuando toda autoridad le sea dada finalmente a Dios en el cielo y en la tierra, en el sentido de que Él reúna todo, ahí es como que el último pago. Y ahí vamos a experimentar full, todo sin límite. Ahora experimentamos cosas limitadas, pero cuando esto ocurra, vamos a experimentarlo todo sin límites, la bendición de Dios. Y por eso podemos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Esto es un momento en que obviamente estamos esperando. Por el momento, el Espíritu Santo se ha encargado de que tengamos tranquilidad, de que tengamos confianza, de que todas estas promesas son ciertas y verdaderas. Claro, de que lo creamos. Correcto. De que esto es cierto. De que lo creamos. Y por lo menos yo creo que nosotros podemos testificar que por lo menos en algún momento de nuestra vida hemos visto esto. Hemos experimentado estas bendiciones, hemos creído, hemos sido iluminados. El Señor ha hecho muchas cosas con nosotros. Hemos entendido que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados. Y eso nos lleva a alabar el nombre de Dios. Y esto es un recuerdo que Pablo le está haciendo aquí a la iglesia de Éfeso, en esta carta, para que recuerden estas bendiciones espirituales que vienen de arriba y que las crean. Porque si las creen, son para ellos y son ciertas y verdaderas. Es algo que involucra tanta cosa, ¿no? O sea, después ver lo que es la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, no dice algunas cosas, o sea, que todo va alrededor de Cristo. Y esa es su voluntad para nosotros también. O sea, también nosotros reunirnos en Cristo, unirnos en Cristo. Exacto. Porque Él es el único que hace las cosas nuevas, pero a través del Espíritu Santo, que nosotros creemos en eso, ya somos sellados para salvación. Tremendo. Y todo esto, no sé, yo me atrevo a tal vez a hacer una aplicación aquí.
Todas estas bendiciones que hemos leído, en el versículo 4 comienzan Ujú. y dice que fue antes de la creación del mundo. Todo esto fue predeterminado por Dios para que nosotros lo recibiéramos antes de que el mundo fuera hecho, antes de que estuviéramos en la existencia. Ya Dios había planificado, yo voy a bendecir a esta gente con todas estas cosas. Ujú. Y ellos van a darme gloria y alabanza porque es la reacción automática de recibir estas bendiciones de Dios. Volviendo al principio, esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es esto, sabiendo que fuimos separados, apartados, a pesar de nuestras decisiones, lo que sea, pero en Cristo estamos apartados, estamos reunidos, Santos. estamos con un propósito, con una misión, con una identidad. No son cosas que hagamos, no son cuestiones que pongamos. Eso no es lo que nos une. Sí, ¿no? Es Cristo y nuestra identidad está en Cristo. No es un estilo de iglesia, No. no es un estilo de música, no es un estilo de plataforma, no es un estilo de vestir. Es lo que dice Denal. Esa es la identidad. Es Cristo. Es la identidad. Y mostrar entonces cómo es Cristo. Exacto. Exactamente. Si nosotros mostramos cómo era Cristo Exacto. en nuestra vida, estamos mostrando nuestra identidad que está en Él. O sea, es así de claro. Si estamos en Cristo, lo lograremos. Yo Ujú. lo veo de esa manera. Sí mostraremos. En Cristo es el tema central de estos versículos, yo creo, Sí. que hemos estado estudiando. Ujú. Así que, hermanos, recuérdense, estar en Cristo es lo que te da identidad. Eres amado, eres escogido. Independientemente de tus errores, de tu pasado, de tu presente, eres amado y escogido. Y estas bendiciones que vienen de arriba son tuyas si las crees. Pero tienes que creerlo, no lo dudes. Amén. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te escogió. Así que nada, ese es todo el estudio que tenemos por hoy. Muy bien. Gracias, Denal, gracias, Jessica. Tal vez hay muchas otras cosas más que podamos discutir, pero allá en tu casa, en tu grupo o solo donde estés, órale a este Espíritu Santo que te selló en Cristo y que es la garantía de tu salvación, y Él te dará más revelación, porque es así la voluntad de Dios, que Él quiere revelarte cada día más y más quién es Él verdaderamente. Ujú. Así que gracias por estar con nosotros. Denal, ¿se puede cerrar con Sí, oración? seguro. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tuvimos de estudiar tu palabra, de poder aprender más de ti, a pesar de lo pequeño que podemos ser nosotros, de poder ver tal vez una parte muy pequeña de lo que eres tú, pero sí de aceptar tu amor en nosotros, para poder darte gloria, para poder bendecir tu nombre, y a través de Cristo poder tener la seguridad de quiénes somos, de nuestra identidad, y también de tener la seguridad de cuánto tú nos amas, independiente de nuestras decisiones, las cosas que nosotros hagamos. Siempre tú nos amaste desde aún antes de que se fundara este mundo. Amén. Gracias por ese amor y gracias por esa seguridad que nos das en el Espíritu Santo de que ya hemos sido sellados para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros en otra sesión de Estudiemos Juntos. Te esperamos el próximo martes para que estés con nosotros en la tercera sesión del libro de Efesios. Que Dios te bendiga.